Desde la infancia he vivido intensamente el folclore de Canarias y he continuado la tradición de mis ancestros. Comienzo una nueva andadura, visitando las principales cunas en busca del legado que ha marcado nuestra historia e identidad como pueblo. Soy José Manuel Ramos. Acompáñame en esta aventura para conocer nuestras raíces. San Cristóbal de la Laguna, dice la copla. Bella ciudad la laguna, vieja y joven has de ser, y las glorias del saber hallaron en ti su cuna. Capital cultural de las islas a lo largo de los siglos, escritores, poetas, pintores y periodistas han celebrado su historia y un hervidero de instituciones han fomentado al amparo de sus paredes el hecho cultural. La Laguna sigue guardando celosamente su patrimonio cultural tangible, de igual forma que el inmaterial, este último recién llegado al listado de señas de identidad de los pueblos. Buena parte de este viaje en busca de los orígenes comienza en el Orfeón La Paz, pero antes de llegar allí hay una persona que me ayudará a recordar algunos de esos nombres clave. Uno de los últimos zapateros de la Laguna, Benito Quintero. Estoy con el último de los zapateros de la Laguna, Benito Quintero, que además me dijeron que tienes la mente lúcida y lista para hacer un viaje a épocas anteriores que te traen unos recuerdos, como me has contado, interesantes. Y tú conociste además a varios directores. El primer director, cuando tú entraste, ¿quién fue? ¿Manuel Hernández? Don Manuel Hernández. Manuel Hernández. ¿Y qué te encuentras tú en el Orfeón en ese momento, ese ambiente de...? Una casa de familia. Porque había 5 hermanos de una familia, 4 hermanos de otra familia, y así eran un montón de gente que eran familiares y todos cantaban. Y las cuerdas no existían. Las cuerdas existían posteriormente en algún concierto que se hacía, o bien luego en carnaval. Pero terminaba el carnaval y ya las cuerdas se diluían. Y allí llegó un director que fue don Tomás Montes de Oca, el que logró continuar, que las cuerdas tuvieran continuación. Y luego, después de Montes de Oca, entra en juego uno de nuestros protagonistas del programa, que es Ángel Hernández, Hito. Hito antes de don Tomás Montes de Oca. Antes de don Tomás Montes de Oca, Hito colaboraba con don Manuel. Él ensayaba las cuerdas y también estuvo Hito y don Tomás también. La buena visión de aglutinar no solo a esa gente que le gustaba la música culta, los coros, como dices tú, sino además entraron a formar parte cantadores populares, gente instrumentista, cantadores, como es el caso de Luciano de la Rosa, que tenía ese doble versión de cantar. Sí. Era un tenor tremendo, uno de los que... Me encantaba verle cantar porque se erigía, ¿no? Y veías tu calidad en aquel Es que era una época donde el cantador tenía varias cosas. Era no solo la voz, sino era el paquete completo. Exactamente. Pues te voy a poner una cosa, a ver si te trae esos recuerdos a hoy. ¿Cómo tuvo que ser esa voz joven? Porque ahí ya era una persona mayor cuando grababa eso. Ya te digo, era una cuerda de tenores que era un espanto escucharle. Era un escándalo. En realidad, la Isa se llama la Isa del Capirote,
Y en Los Sabandeños hicimos una Isa a Luciano, que por eso se llama Luciano. la Isa de Luciano, y para mí fue un privilegio. Otro de esas figuras que quedó para la música tradicional, pero que tuvo su otra pata dentro del Orfeón, fue José Pérez Expósito. Además tenía esa doble vertiente clarísima, de forma que cuando cantaba Isas casi se le escapaba la impostación natural. Pero con un gusto tremendo. Eso es lo importante, pienso yo, en esos momentos, que la gente ponía el alma, veías la forma, la magnitud de ellos, ¿no? El corazón que tenían. Sí. Y eso era muy importante. Y el humor, ese humor que, bueno... Hombre, Joséito... Y luego llegamos también a un chaval que nace, un niño que nace en Arafo, y su padre, por cuestiones de trabajo, lo destinan, tiene que venirse a La Laguna, y se cría en el barrio El Timple, Dacio Ferrera, que luego llegó a ser uno de los cantadores de leyenda añorado hoy día, precisamente porque pertenece a la misma clase de gente, de Joséito, de Luciano de la Rosa. Pues mira, Dacio, hay una anécdota de él, hacía falta un solista en carnavales. Dacio tocaba el laúd. Y don Manuel buscando una persona que tuviese la actitud y la voz que él quería para esa partitura. Y en el coro, pues no la había, según él, ¿no? Y entonces Dacio se levanta y hace su solo con el Orfeón. Se levanta de las cuerdas donde estaba cantando, ensaya y hace su solo en la Plaza de Toros. Cuando la Plaza de Toros era una auténtica preciosidad, verla abarrotada de gente, Claro, sin megafonía ninguna. Y hacían un rondo, ¿no? Las rondallas entraban, hacían el eso, rondo, la gente aplaudía a todo el mundo. Eso era, se llenaba la plaza y todas las rondallas comenzaban y luego no había megafonía, sino el presentador del acto. Y aquello de repente eran 5 o 6 mil personas que habían ahí dentro, tanto en la grada como en el coso. Silencio máximo. Un silencio máximo. Hay una anécdota que no tiene que ver nada con esto, por supuesto. No sé si tú conociste a Antonio, un chico que tenía 2 muletas. No. Tiene una voz de tenor magnífica. Cantaba, que era una preciosidad. Y cantó el himno a la libertad. Y se emocionó tanto el hombre que soltó las muletas. Cuando hace aquel solo, soltó la muleta. No hubo milagro porque se cayó. Pero es una anécdota curiosa de cómo tú llegas de tal magnitud a hacer lo que en verdad, que lo vives de tal forma que el hombre se olvidó. Te olvidas de la limitación. De que no, si se soltaba se caía. Siguiendo precisamente la estela de Ito, nuestros pasos nos llevan hasta el Orfeón. Las instituciones facilitan y capitanean, pero son las personas las que finalmente tejen los hilos de las cosas. Una copla bien cantada, una guitarra valiente. En el caso de Ángel Hernández, Ito, se suman el deber y el talento. Su recuerdo y su legado continuó siendo importante en sus hijos, pero son sus nietos los que finalmente han sido los depositarios de su forma de tocar y su compromiso con la cultura lagunera. Nos sumergimos en el mundo de Ángel Hernández, empezando con una Isa en la que a los nietos de Ito se sumará Candelaria González, una voz referente en Canarias, y también otra voz lagunera, la de José Pérez Expósito Joséito, del que hemos hablado anteriormente con Benito Quintero, que gracias a la tecnología salvará el escollo del tiempo y unirá su voz a las nuestras. La relación viene por mi padre, porque mi padre fue componente del Orfeón y bueno, pues yo recuerdo de pequeña ir a los concursos de rondallas, de ponerme los disfraces del Orfeón, porque para jugar con mi hermana en casa. Luego, cuando empecé a estudiar canto con Pilar Castro Palazón, aquí hacíamos las audiciones de las clases de canto. Entonces, mis primeras óperas las canté aquí, en este escenario. Y es un espacio muy especial para mí.
del gofio yo lo traigo aquí. El que quiera gofio me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí. El zurrón del gofio yo lo traigo aquí. Yo siempre cuento cuando en un descanso en Discos Manzana, en los estudios, en el monitor, el Fidio y yo esperando para grabar, ponemos la televisión y aparece un laúd tocando como lo que yo había oído desde pequeño en el equipo aquel que quemé de mi padre, en el que ponía yo todos los discos esos. Sí. Y entonces me quedo como sorprendido y le digo al Fidio, ¿qué es esto? Dice, ¿el qué? Entonces se separa la cámara y apareces tú, que te pareces un montón a tu abuelo. Y se me rompe la cabeza, se me estalla la cabeza. ¿Qué es esto? Y, pues, es el nieto de Hito, que está en el grupo este, Raíz Canaria. Toda la familia, que están todos tocando igual como el viejo. Y luego me acuerdo que cuando me encontré con tu abuelo en la esquina de lo que hoy es Van Quinter, sí, le dije, Hito, que vi el otro día en televisión alguien que tocaba como usted a su nieto. Y dice, no, ellos no hacen las cosas como son. O sea, nunca era, me ha dicho tu hermano que era muy difícil de contentar. Sí, siempre. Siempre tiene un pero. Y lo tuyo está claro, o sea, tú naciste en medio de todo ese... Sí, bueno, empecé con 6 años, más o menos, con mi abuelo, y me inicié con mi tío Luis. Mi tío Luis, que era un buen laudista también, de la escuela, obviamente, de mi abuelo, que estaba en el Orfeo La Paz con él. Pues me inicié en unos primeros años con él, donde me enseñaba a coger la púa, me enseñaba la zapúa también, las escalas. Tuve 2 años de escala en escala, no te creas tú que era como ahora, ¿no? Que te enseñara alguna canción para motivar. No había motivación, era escala pura y dura. Y ya luego pues pasé con mi abuelo, donde me inicié las clases pues para seguir aprendiendo las canciones del Orfeón. Yo entré con 11 años en el Orfeón La Paz. Hasta que un día le dije, mira abuelo, me encanta el Orfeón, la música clásica, aprendo mucho, pero yo quiero que me enseñes a tocar tu folclore. Yo ya lo había escuchado y lo que hacía era que ponía los discos de él, tenía que subir el laúd o bajarlo medio tono, con el dúo Rancho Grande lo subía, con el conjunto Caimo lo bajaba, hasta que cogía el punto y tocaba sobre él. Yo ya venía de atrás, no lo sabía, ¿no? Entonces pues empezamos a tocar folclore y él me vio que, oye, porque ya empezaba a coger el heitillo, me dice, ¿y esto? Y yo, hombre, que yo toco encima de tus canciones, ¿no? Entonces me apasionaba muchísimo. Y bueno, pues a raíz de ahí pues empecé ya pues más en profundidad con el folclore, montamos Raíz Canaria, estuve pues en diferentes grupos e intenté pues siempre conservar la raíz y el estilo propio de mi abuelo, ¿no? Que al final pues es la herencia y es lo que uno pues tiene sin duda pues que defender.
de poder cantar contigo cuando me llegue la muerte. Son las malagueñas madres, son las malagueñas madres, para mí un canto. Lo canto porque bonito y porque justa madre. Paradacio Ferrera. De pequeño quizás no tenía esa conciencia, pero con el paso del tiempo, ya cuando empecé a madurar un poquito, sí me di cuenta de la importancia que tenía mi abuelo en el tema de folclore. Pues lo de cantar fue de chiripa, porque bueno, mi familia son todos tocadores, o sea que lo de cantar no sé a quién me salió. O sea que, es más, de las espinitas, bueno, lo hice lo dije en la copla, ¿no? Que la pena que me dio a mí fue que mi abuelo nunca me escuchó cantar. Y bueno, para indagar, para seguir indagando en la historia de nuestro personaje, tenemos al hermano mayor de los intervinientes, Antonio Hernández, Toñi, para nosotros, que nos conocemos hace muchos años, hemos compartido tantas conversaciones, hemos arreglado tantas veces el destino de la música tradicional. Sí, es verdad. ¿Cómo fue, qué noticias tienes tú de cómo fue el inicio de la entrada en la música de tu abuelo? Bueno, abuelo yo creo que llega a la música, sí es verdad que tenía que haber un componente de vocación, un componente innato de amor a lo que él escuchaba en aquella época, que era la música tradicional. Pero él llega a la música yo creo que de manera accidental. Él empieza a tocar además con una guitarra encordada de aquella manera. Pero es cierto que desde pequeño él ya tenía esa inclinación hacia la música. Después es verdad que empezó ya, bueno, pues con un instrumento de verdad pues a tocar y bueno, enfocó rápidamente su vida, porque al final fue su vida,
hacia este maravilloso arte que es la música. Fruto de ese descubrimiento de sus capacidades musicales, pues bueno, se va labrando un nombre, funda todos esos grupos que tú también conoces, el dúo Rancho Grande, el conjunto Acaimo, y eso es lo que da paso a que entre al final en La Laguna la entidad señera, la magna entidad lagunera del Orfeón La Paz de la Laguna, pues le dio en este caso la oportunidad de formar parte primero de la agrupación de Pulso y Púa y después de asumir la dirección de la sección de cuerdas, de la sección de Pulso y Púa, de Púa más bien. La rondalla Hespérides, porque como dices tú, siempre tiene su enunciado, pero Sí, para sí. mi madre, Agrupación para la folclórica en gente. el DNI, pero Exacto, para nosotros rondalla cariñosamente Hespérides. la rondalla Hespérides. Tuvo también en su fila gente que no era del casco, que no era de La Laguna, incluso gente que venía de Santa Cruz, que es el caso de África Alonso. Por ejemplo. África Alonso, que además grabó ahí una joya de esas que se conservan, cantando con la rondalla Hespérides. Si algo tuvo de bueno en esa época la agrupación, la rondalla Hespérides, no la agrupación folclórica Real Hespérides, fue precisamente que fue lugar de paso de casi todas las grandes voces masculinas y femeninas del panorama musical de aquella época. Hablamos de África Alonso, Mari Carmen Mulet, efectivamente, Olga Ramos, evidentemente. Al final, cuando uno piensa en esos años y piensa en esas voces, te acuerdas de esas personas, de Mari Carmen, de Olga, de África, y dices, pasaron por el grupo. Y qué bonito, ¿no? Compartir este ratito entre familia, amigos. Hombre, Y aquí estamos en casa. las tablas del Orfeón, todo es impagable. Venga.
Hubo un tiempo en el que los cantadores y tocadores de las islas lanzaban al viento su arte y sus interpretaciones se contaban de boca en boca. Así siguió siendo hasta que se comenzaron a registrar en discos de pizarra sus toques y cantares. Ese será el origen que tomaremos como referencia, trayendo hasta hoy sus historias inmersas ya en la leyenda. Los hombres y mujeres y su mito. Gracias a instituciones como el Centro de Documentación de Canarias y América, podemos consultar y recurrir a un amplio patrimonio documental y bibliográfico. Agrupación Flores del Sur, de donde salió, entre otros, por ejemplo, Pepe Benavente y... Qué maravilla, ¿eh? El tío Acaino, y Qué aquí maravilla. está tu abuelo. Qué bueno. En los pueblos, la música tradicional y sus formas funcionaban casi como en el flamenco, por familias. Y en Tejina, aunque siempre hubo cantadores, una de estas sagas destacó sobre las demás por la gran cantidad de intérpretes, tocadores, voces masculinas y femeninas que formaban parte de la familia Rodríguez del barrio de Milán. Hablamos con uno de los herederos de la fuente inagotable de los Rodríguez de Milán. Hijo de Marina y sobrino de Calaya, un defensor del folclore más puro y básico, del regreso a los orígenes. La vida a veces nos hace reencontrarnos con gente con la que hemos vivido muchas cosas dentro de la música tradicional. Y José Antonio Alonso, José, para nosotros, tiene el difícil y arriesgado, iba a decir obligación, pero bueno, deber de estirar un poco más la familia Rodríguez Milán, estirarla todo lo que se pueda y seguir disfrutando de una de las sagas familiares más importantes de la historia de nuestro folclore más reciente. Aunque yo creo que podemos tirar un poco para atrás, ¿no? Porque si tuviéramos que ir a los orígenes de la familia, tendríamos que irnos a qué nombres, por ejemplo. Tendríamos que irnos a mediados del siglo XIX. Entonces eran conocidos por parte que todavía está en la memoria viva y en la memoria escrita, mis bisabuelos, Santiago Rodríguez Pérez, el Peje, y Francisca la Molinera. Pero estaríamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿no? En la que hay una herencia, de una herencia. También es cierto que por parte de mi abuela Dolores, pero la familia de mi abuela tiene también mucho oído. Mi abuela cantaba también muy bueno, pues la conociste, sí, muy pasionalmente, muy bien, ¿no? Y era capaz de hilar una copla tras otra y no callarse. Ella relataba de las porfías en los tomateros y en las huertas, que la que se callaba era la que perdía. Entonces hacían porfías de folías, por ejemplo, que podía durar la jornada entera, ¿no? La que se callaba era la que perdía. Y no sé si recuerdas cuando presentaron en el Teatro Leal el disco Cantan Tres Generaciones, Sí, claro. que estaban... tu abuelo Santiago estaba ya muy mayor, pero Dolores, aunque también era muy mayor, tenía un desparpajo. Y se oye de repente del público un señor que dice, Doña Dolores. Claro, el Teatro Leal se calla, ¿no? Como diciendo esto, un espontáneo, uno siempre piensa en algún problema, ¿no? Y dice, cuéntenos por qué la llaman la vanidosa. Sí, entonces empieza la gente como ahora y dice, bueno, yo es que me hacía varios trajes para ir a las verbenas, para la fiesta. Entonces estaba un rato en el baile, iba a mi casa, se cambiaba y volvía. La vanidosa. Sí, claro. No, se quedó de ahí. Además ella decía con mucho orgullo y con mucha vanidad, en ese sentido, de que bueno, yo juntaba perras y con lo que las otras se compraban un traje yo me hacía 4 o 5. Entonces la gente me decía que pensaba que yo era rica, ¿no? Y era lo que hacía que se cambiaba de ropa. Ellos están también en el sello discográfico canario que se crea en 1950 por Ignacio Pérez González, que era un emigrante de La Orotava, y gracias a él tenemos una serie de grabaciones de lujo, entre los que está la rondalla de Milán,
todos a pesar de ser familia, con unas peculiaridades también muy bonitas, ¿no? y muy de señalar. Y eso se puede escuchar en los discos perfectamente. todos esos singles, como Dácil, e incluso mi madre decía, Dácil cantaba y yo sabía que era ella en los discos sin leer el nombre, también por esa voz nasal que tienen todas las mujeres, incluso tu tío Santiago también tenía un poco de esa voz nasal que a mí me encanta, porque es muy personal. Pero tenían, es verdad, tienes razón, tenían un estilo milanero de la familia, porque ahí es donde aprendieron, pero tenían esos toques diferenciadores. Arabia. Hombre, ahí te iba a comentar cómo canta Arabia, cómo cantaba Arabia, cómo canta Calaya, cómo cantaba mi madre, cómo cantaba Manola. Hoy tendremos la oportunidad, después de varios años retirados de la tradición por la pérdida de su madre, de disfrutar de los 3 hijos de Marina. Lucy, la hermana menor, Tere, la del medio, y José Antonio nos harán folías y malagueñas al más puro estilo de su madre y de sus tías junto a mi querido Héctor González. Yo me crié en el folclore en los años 70, en la Punta del Hidalgo y en La Laguna, entonces tenía mis ídolos que eran pues los que se atacaban en esa época, las familias de la Punta, de los Ramos, los de Milán, y yo aprendí mucho de eso porque quería entrar en ese mundo, en esa dinámica del folclore puro. Se hace mucho énfasis en la calidad de la voz, en la colocación, en la técnica, que es maravilloso, pero se está olvidando la raíz. Canta, y si no tienes una técnica pulida, pues cantas con tus gallos y cantas con tu... pero canta de dentro. Yo cuando canto tengo a mi madre en la mente, tengo la imagen de ella cantando. Creo que son irrepetibles, son cantadores y cantadoras irrepetibles, como cantaba mi madre, como cantaba Arabia, como cantaba mi tío Santiago, como canta Calaya y como canta Manola. Creo que son voces que difícilmente habrá voces iguales. Olías dulce expresión de un íntimo sentimiento, de un íntimo, sentimiento. Yo las canto más bajito cuanto más hondo las siento. Yo las canto más bajito cuanto más hondo las siento. Olías dulce expresión de un íntimo sentimiento. Que se ha guiado la luna, porque le pedí consuelo, consuelo. Porque le pedí consuelo y me regaló tu rostro, reflejándolo en el cielo. Y me regaló tu rostro, reflejándolo en el cielo. De mí se ha apiado la luna, porque le pedí consuelo.
me he sentido conectar con mis hermanos a nivel emocional, que es bastante complicado con el tema de la música porque expresamos muchas cosas a través de la música. Cierta reconciliación, como reconciliándonos con la música, con la tradición familiar. En el año 1929 se produce un hecho histórico y emocionante para la música de nuestra tierra. Se registra la primera grabación de música tradicional de las Islas Canarias y fue para la discográfica EMI Odeón. Uno de los cantadores más admirados, conocido por Sebastián Ramos el Puntero por ser originario de Punta del Hidalgo, viajó a Barcelona en compañía de un gran guitarrista, Carmelo Cabral. Grabaron 5 discos conteniendo isas, folías y malagueñas. Comenzó ahí su leyenda, llegando a ser el máximo exponente de una época, creando escuela incluso en cantadoras y cantadores del resto de las islas. Tu padre fue el primero que grabó música tradicional, música folclórica en el año 29 y comenzó ahí la leyenda de... Él tenía 30 y pocos años, ¿no? Bueno, él ya era leyenda antes de ir a grabar. Bueno, por eso lo llamaron. Por eso lo llamaron. Claro, claro. Porque cuando le preguntaron a Cabral, mire, búscanos una persona idónea para representar nuestro folclore fuera de aquí, para grabarlo. Dice, para mí solamente hay una persona, que es el amigo Chano del Puntero. Mi padre empezó a cantar desde niño en las fiestas. Lo invitaban a cantar y es que él se invitaba a cantar porque le gustaba. Le nacía, claro. Para mí él nació para eso. Porque el último disco lo hizo con 81 años. Murió de 82. Fue mi mejor maestro, fue mi mejor amigo. Nosotros íbamos con un viaje de estiércol, por ejemplo, a la Granadilla, a San Isidro. Y por la carretera vieja, yo conduciendo y él cantando, para que no nos durmiéramos, era de noche. Fue mi mejor compañero, yo todo lo que pueda decir de él, José, claro, es poco. José. Todos esos años después, años 40, 50, 60, principios de los 70, la gente como tu padre, como mi madre, iban sin cobrar a las cosas. Y hay una anécdota buenísima, que no sé si sabes, que una de las primeras actuaciones que pagan a la rondalla, entonces mi madre va a tu casa, y le va a dar a tu padre la parte que le tocaba a él. Y entonces tu padre le dice, mi madre ya no se acuerda cuánto eran, pero a lo mejor lo que le tocaba a él, yo qué sé, 700 pesetas, 800 pesetas. Y tu padre le dijo, no, mi niña, repártelo tú con la rondalla y ya me das a mí. Y dice, no, tío, esto es lo que le toca a usted. Y claro, él a lo mejor con 70 y pico años, era la primera vez que recibía un dinero por haber cantado. Y en este lugar, donde se une Anaga con el Atlántico, voy a unir mi voz a la de Sebastián Ramos, cantando, gracias a la técnica, no solo con mi tío abuelo, sino con un referente fundamental para quienes amamos, respetamos y cuidamos ese tesoro que es nuestra música tradicional. Aquí, en su Punta del Hidalgo, que tantas voces ha dado a nuestro acervo folclórico, nos encontramos con Jeremías Martín al acordeón, Pablo Díaz al timple, a la guitarra Víctor González y al contrabajo Carlos Perdomo.
Desde muy joven, Olga Ramos aprendió los bailes y cantos de su pueblo, casi como un juego, para más tarde formar parte de la rondalla infantil que creó su padre. En el verano de 1958, la UNESCO le encarga al profesor Manuel García Matos, el prestigioso musicólogo, una antología del folclore español, y una de sus visitas recomendadas era la de la Punta del Hidalgo. Olga graba el arrorró que había aprendido de su madre y que desde entonces se convirtió en interpretación obligada en sus actuaciones. Duérmete, mi niño chico, que tu madre no está aquí. Se fue a misa San Antonio y muy pronto ha de venir.
Nunca sabremos qué porcentaje de participación tuvieron los laguneros en la transformación de los géneros que nos llegaron de fuera. ¿Hasta qué punto se imitaron? ¿En qué momento dejaron de ser lo que eran y los convertimos en algo nuestro? En fin, eso se pierde en la noche de los tiempos. Lo que sí sabemos es que desde el casco hasta la costa, pasando por las montañas, en los pueblos y barrios laguneros, sigue latiendo muy vivo nuestro folclore. Hemos disfrutado de algunos de los muchos y buenos cantadores y tocadores que tiene la laguna. Los viejos y su continuidad más joven, ligados a la historia de la tradición para siempre. En la búsqueda de nuestros orígenes, de esos que nos definen y nos hacen únicos, nos hemos adentrado con el corazón y la memoria en el pasado, pero con la vista siempre puesta en el futuro.